Buenos días, mi nombre es Steven Gabriel de Jordán y estaré hablando sobre el diagrama de TTT, o en otras palabras, transformación y tiempo de temperatura. Bueno, en sí el diagrama es una representación gráfica que muestra las transformaciones de fases de un material en función del tiempo y temperatura, lo que dijimos. Se utiliza en la Se utiliza en la metalurgia para comprender y predecir cómo un material se transforma en diferentes estructuras cristalinas a medida a medida que se somete a cambios de temperaturas y tiempo. Esto también viene siendo cuando metes un metal a una temperatura alta y lo enfrías de manera inmediata o lo dejas que se enfríe. Bueno, eso es lo que representa el diagrama TTT. Es el tiempo de la transformación y de la temperatura. O sea, cuánto tiempo dejará un metal en calentarse hasta que dé tanta temperatura para que pueda conseguir propiedades así. Bueno, también puede perder. El eje. El eje del diagrama TTT, el eje horizontal, son dos, el eje horizontal y vertical. El eje horizontal se divide en diferentes regiones. Una una representando una transformación de fase específica, por ejemplo, la reacción de la austenita, representa la fase inicial de alta temperatura, mientras que las regiones perlitica, barnitica y martensitica representan, representan representa la transformación de fase de temperatura más baja. El eje vertical se utiliza para mostrar cómo progresa la transformación de la fase a lo largo del tiempo de una temperatura específica. Comienza desde cero, indicando que no ha ocurrido ninguna transformación de fase y aumenta gradualmente hasta alcanzar un 100% de lo que indica la transformación de la fase completa. Esto es un diagrama de un tipo de acero. Bueno, aquí veremos los diagramas de diferentes tipos de acero a los cuales se supuso una alta temperatura y bueno, podremos ver esto de aquí. El acero 4324 son diferentes diagramas que salen porque si lo hace de diferente manera. Aquí podemos, en esta imagen, podemos observar el tiempo en que se enfrió y el tiempo en que se dejó enfriar. O sea, sí, el acero puedes enfriarlo de manera inmediata para obtener propiedades de resistencia. Y aquí, en cambio, lo dejo enfriar de manera lenta. O sea, pueden ser metaluros, en cambio, si se enfría, pueden llegar a ser se, quebradizos, si te podría decir en palabras. Eh, la fase de transformación representada en el diagrama TTT están divididas en algunas, como la fase austenítica, que la cual definimos, la transformación de la perlita, la transformación de la vainítica, la transformación de la martensitica. Todas tienen ica. La austenítica, la fase de la austenítica es la fase inicial en la que forma altas temperaturas en un estado. Las estructuras cristalinas del material es cúbica, centrada en el cuerpo, lo que significa que los átomos están dispuestos de manera regular y compacta. Este tipo de estructuras permiten una mayor movilidad en los átomos, lo que lo hace más maleable, o sea, son más dúctiles, si se podría decir. La perlitica la transformación de la perlitica ocurre con una temperatura inmediata, intermedia, inmediatamente.
y resulta en una mezcla de fases perlítica y ferrítica. La perlítica es una estructura compuesta de finas capas alternas de ferrita y cementita, lo que confiere propiedades mecánicas equilibradas. Este proceso es esencial en la producción de acero como buenas propiedades de tenacidad y resistencia. La vainítica, la transformación de la vainítica ocurre a las temperaturas más bajas que, que la perlitica y da lugar a una mezcla de fases ferrita y cementita. La vainita tiene una estructura similar a la perlita, pero con un patrón de crecimiento más fino. Este proceso a menudo mejora la tenacidad y resistencia del material, man- manteniendo cierta maleabilidad. O sea, pueden ser moldeables también, pero con una cierta dureza. La, la martensitica es la transformación de la... No, ¿qué más imágenes? Esto yo lo explicaré ya mismo. La martensitica es la transformación que ocurre a la velocidad del enfriamiento cuando es demasiado rápido. Esto da como resultado una estructura extremadamente dura y a la vez frágil porque se cuartiza, llamada mantensita. A diferencia de otras transformaciones, la martensita no implica cambios en la composición química, sino en la disposición cristalina. Se vuelve más quebradiza, si se podría decir. Este proceso es crucial en la fabricación de endurecimientos de los metales. Bueno, en esto de aquí también podríamos observar bien la temperatura, a qué tanta temperatura se la hace, se la puede dejar el acero, cualquier metal que pongan, cualquier material. Y en esta es en el que está al lado derecho, podríamos observar que es el enfriamiento. Como aquí dice, cristalino, se cristaliza, puede ser duro, pero se puede cristalizar. Está la fase de la puminita. Esta de aquí es la fase de la vainita, de la fase de la penita. O sea, es una combinación. De la fase de la penita pasa la vainita y la perlita, y bueno, aquí no están las perlitas. Pero acá está arriba está la perlita. Ah. Bueno, ¿qué más podría decir? Ah, ya. La ferrica, me olvidé de contarlo. La ferrica en la fase final. Es la fase final en que forman las bajas temperaturas. En esta fase, las estructuras cristalinas es cúbicas centrada al cuerpo. Similar a la fase auténtica, similar a la fase auténtica. A altas temperaturas, sin embargo, debido a las condiciones de formación, la ferrita a menudo es más dura y menos maleable. O sea, no puede ser moldeable, o sea, es difícil de crear, de decir. Esta fase suele ser parte de microestructuras final de ciertos tratamientos térmicos. Bueno, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Cada transformación, cada Cada transformación de fase representa un diagrama PTT. Diferentes diagramas, o sea, tiene un diferente diagrama, que son ciertas temperaturas y ciertos incrementos que se fijan en ellos. Mediante las curvas que observamos que caracterizan esa temperatura o el enfriamiento. Esta curva representa la velocidad de transformación en función de la temperatura del tiempo de que se lo deja enfriar. Cada curva muestra una transformación de la fase específica para un tipo de material. Interpretación del diagrama de TTT. Esto también nos ayuda porque es una herramienta importante para predecir en la estructura final de un material.
de tratamiento térmico. Permite determinar las temperaturas y tiempos ópticos para obtener una microestructura deseada y ayuda a evitar una formación fase indispensable como la mantecita, que puede evitar negativamente las propiedades del material. Bueno, eso vendría siendo todo de mi parte. Gracias.